Muy bien. Che, ¿qué onda el 24? ¿Por qué lo conmemoramos? Buena pregunta. ¿Qué tiene el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que lo hace particular de tantos golpes de Estado que ha habido en Argentina desde 1930 en adelante, ¿no? Digo, el 24 de marzo, el último golpe de Estado en Argentina, tiene una particularidad sin duda asociada al secuestro de personas, a las detenciones ilegales, al asesinato masivo de activistas políticos, a la creación de cientos y cientos de centros clandestinos de detención y todo un conjunto de prácticas represivas, apropiaciones económicas asociadas a un proyecto económico, etcétera, que sin duda lo vuelven particular, digamos, en la historia de nuestro país. Pero también habría que aclarar o señalar que sin dudas el último golpe militar en Argentina produjo una marca extremadamente profunda en la sociedad argentina, al tal punto de remodelarla casi en su completud, digamos, ¿no? Y esa es una característica muy particular. Si hasta 1976 nosotros asistíamos en el país a una sociedad que podía pensar la posibilidad de distintas formas sociales y colectivas, digamos, de imaginar un país, una vida. Bueno, la instauración del terrorismo de Estado en Argentina vino a desmembrar eso, ¿no? Y vino a desmembrar toda posibilidad de pensarse comunitariamente, colectivamente. Y eso es quizás su mayor logro, además de las políticas económicas, además de los muertos que tenemos entre las filas. Y es un efecto que dura hasta la actualidad, digamos, ¿no? Porque lo que produjo ese terrorismo de Estado, esa implantación de un terror social, es justamente que los sujetos pasaran a percibir en el otro la posibilidad de una amenaza, ¿no? Por eso, digamos, lo que emerge en 1983 es un sujeto despolitizado, es el sujeto de no te metas, es el sujeto de que yo hago la mía, es el sujeto de que cada cual en su mundo resuelve su propia existencia sin posibilidades o chances de que pueda pensarse socialmente de otra manera, ¿no? Y vos esto que estás diciendo que es distinto, ¿no? En cuanto a otros golpes de Estado, ¿tiene que ver con justamente esto como un plan sistemático a diferencia de los otros, o no habría diferencia en la dimensión de ese plan? Sin duda. Digamos, y ahí tenemos otro problema, ¿no? Nosotros solemos pensar el terrorismo de Estado, hay un imaginario que lo asocia a las grandes ciudades, ¿no? A los grandes centros obreros, fabriles. Bueno, ¿qué pasó en aquellos lugares donde no había fábricas o el nivel digamos, la cantidad de detenciones o de torturas o de existencia de centros clandestinos fue relativamente menor, como en el caso de La Pampa, ¿no? Y ahí es interesante pensar cómo operó esa dimensión del terrorismo social, del terrorismo de Estado en su forma social, en la transformación de la subjetividad de las personas, digamos, ¿no? Digo, ¿por qué en La Pampa se llevó a cabo, por ejemplo, un operativo en Jacinto Grau de la magnitud, de la espectacularidad con que se la llevó a cabo? ¿Y por qué otras formas funcionaban de manera clandestina, digamos, ¿no? Digo, porque el terrorismo de Estado tiene esa característica, digamos, es público y es ilegal, ¿no? Apela a la espectacularidad para implantar y diseminar miedo, terror, y al mismo tiempo apela a el trabajo privado de cada una de nosotros, de cada una de las personas, digamos, porque un poco lo que se buscaba restaurar era cierta lógica de valores sociales muy relacionados al tradicionalismo católico, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? La idea del padre de familia patriarcal en la punta de la mesa, en donde el resto, al lado, el hijo varón, a su derecha el hijo varón, ¿no? A su izquierda la madre y la hija
al costado de la madre, ¿no? Digo, eso era una suerte de pirámide de cómo debía ser la sociedad. Eso trasladado a todos los ámbitos laborales, a la escuela, a un club de barrio, ¿no? De cómo debía funcionar la organización social, digamos. Y ese es el legado más importante del terrorismo de Estado. Por ahí volvemos, en un ratito me gustaría quedarme, yo me marqué como entrevistadora, por ahí esto que vos estás diciendo como de restaurar cierto orden patriarcal, que la militancia de los 60, 70 vino como a querer subvertir de una manera más patente, me parece, que en movimientos sociales anteriores. Pero con esto de la implantación del terror y lo público y lo privado, me parece que en ciudades chicas como la nuestra, o en provincias chicas como la nuestra, se aplica re bien el dicho, ¿viste? Pueblo chico, infierno grande. Porque pienso, por ejemplo, que vos estás denunciando a tu vecino con el que te criaste, digo, y esas historias están documentadas. O por ejemplo, no sé, la directora de la escuela normal denunciando a un grupo de estudiantes que estaban haciendo una colecta para la guerra de Malvinas, ¿no? Para los soldados, ya bastante avanzado, ¿no? La dictadura. Entonces, digo, personas que vos conocés, digo, que le estás poniendo una cara a tu vecino, y creo que eso es uno de los de demonio, o lo estás como deshumanizando también en cierto sentido, porque es esa amenaza, es el otro próximo, que no importa que sea la persona con la que te criaste al lado, ¿no? Sino que es como esta amenaza y este rol de sentir que uno está aportando como hacia algo más grande, cuando estás como hacia un bien mayor que estás denunciando justo al que tenés al lado, ¿no? Como una especie de empoderamiento que también sucedió, veo yo, de estas líneas conductoras también durante el gobierno de Macri, por ejemplo, cuando en Capital se pone esta línea para denunciar a los docentes que hablaran sobre Santiago Maldonado, eran en las salas de profes es donde estaban todos, ¿no? Esos números. Entonces eran compañeros denunciando a compañeros, docentes denunciando a estudiantes, estudiantes denunciando a sus profesores, ¿no? Y es la persona, es el otro totalmente próximo o próxima en este caso. Mira, había un sociólogo que se llamaba Guillermo O'Donnell, que él decía, el objetivo de la dictadura era producir una marca lo suficientemente grande para que la sociedad se patrullase a sí misma. Y es esto, ¿no? Digo, en vez de percibir un prójimo, percibir un otro que es siempre una latencia de amenaza, ¿no? Digo, ese es el legado de la dictadura. Eso es lo que una filósofa que se llama Sylvia Sharwock, digamos, describe como la postdictadura. Es lo que la dictadura lega. Rodolfo Walsh decía que hacían falta 3 generaciones para que empiece a desarmarse el miedo que el poder terrorista impone. Y vos fíjate que esas 3 generaciones empiezan a romperse en el post-2001, ¿no? Digo, si nosotros tomamos los 80 con las enormes luchas de muchas iniciativas de base, de movimiento de derechos humanos, de mujeres, después vamos a hablar acerca de cómo el 8 de marzo de 1984 se produce la primera multisectorial de la mujer, ¿no? Digamos, en muchísimas ciudades del país. Digo, movimiento de derechos humanos, mujeres, disidencias sexuales, digamos, por supuesto, juventudes, movimientos obreros, etcétera, digamos, impulsan un montón de iniciativas y de programas para pensar una democracia un poco más ancha, un poco más social, un poco más profunda, digamos que no fuera solamente un sistema donde se va a votar y de representación de determinados representantes, digamos, ¿no? Pero todo del 83 para acá, digamos, vos fíjate que tenemos un montón de siempre cosas que podemos ir para atrás a ese terrorismo de Estado, ¿no? Digo, en 1988 nace la CORRIPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Ilegal, digamos, a raíz del gatillo fácil contra los pibes, digamos, ¿no? Todos los años 90 están marcados por luchas, pero al mismo tiempo por la construcción de ese sujeto que siempre mira al otro despreciativamente, ¿no? Y digo, fíjate que esto que vos traías a colación de Macri y lo que está sucediendo en la actualidad acerca de cómo hay todo un universo de palabras que vuelven de ese periodo, digamos, ¿no?
¿Te acordás que te había dicho que después volvemos, ¿no?, a esto de tratar de instituir este orden patriarcal, nuevamente un modelo completamente católico, ¿no?, además, que a mí me parece que las militantes y les militantes venían un poco como a romper, y por eso la persecución particular, digo, que esos grupos, las mujeres y las disidencias sufrieron durante la dictadura y que seguimos sufriendo, un poco como refrescando lo que tuvimos el 1 de febrero, ¿no?, que son las mujeres y las disidencias, y este mismo 8 de marzo, quienes por ahí salen a contestar antes incluso que otras formas de organización social, como los sindicatos con sus centrales, o bien incluso los partidos políticos, ¿no?, como espacio de referencia. Pensaba en que, bueno, que es un largo proceso también, incluso de las mismas compañeras y de los mismos compañeros, como ir reflexionando o ir pudiendo concientizarse sobre que esto fue una actividad particular, ¿no? Primero, en la primera etapa de los juicios, como que no detectar la especificidad de la violencia sexual como un delito. Como un delito, y además como una forma de corrección y de control, ¿no? Entonces, porque para las mujeres y para las disidencias también, este modelo de familia, donde el padre es la cabeza y siguen en el orden los hijos varones, y donde hay una jerarquía muy, muy establecida, y sobre todo esto, decíamos, con el orden católico, es una forma de control de las mujeres desde hace mucho, y esto de empezar a salir del espacio de lo privado hacia lo público, hacia la militancia partidaria, hacia la militancia en las organizaciones sociales, ¿no? Entonces necesitaba un disciplinamiento particular. Entonces, la violencia sexual como esa forma de disciplinamiento, y la justicia como en un proceso mucho más lento del reconocimiento de esos delitos. Porque, digo, las mismas compañeras también no poder ver o no poder tipificar o no poder identificar justamente que esto era una cuestión, sí, obviamente sufrida, pero no en particular. Y hasta incluso de algunos testimonios de compañeras diciendo como, bueno, si accedí, me lo merecía porque quizás estaba buscando algún tipo de premio a la tortura, ¿no? Y pensando también en que ante estas situaciones tanto de crisis que venimos marcando como varios hitos, ¿no?, en situaciones como represivas, que no necesariamente son bajo un gobierno de dictadura, ¿no?, pero cómo las mujeres son las que oponen una resistencia particular, como las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Bueno, ya tenemos antecedentes de militancia feminista en Argentina. Marco una como de tantas, la conformación de la Unión Feminista Argentina en los 70, el primer encuentro de mujeres que se hace en el 86, que da lugar a los 30 y pico encuentros de mujeres y disidencias que cada año se desarrollan. Y cómo post-dictadura y post-2001, cómo son las mujeres, la de los barrios, la de los comedores, las que vienen a imponerse ante esa situación de injusticia o de crisis. Y bueno, cómo son también las que más reciben todos esos embates de la represión, ¿no? Mira, me gustaría retomar dos cosas que señalas vos. Una que, digo, el feminismo construye una escena intergeneracional inédita en Argentina. Y eso hace que determinadas mujeres puedan tener el espacio y el marco de contención necesaria para efectivamente hablar de los delitos sexuales. Digo, ese sin duda es un logro de la lucha de mujeres vinculadas a las luchas por derechos humanos y la memoria en Argentina. Ese es un dato. Y otro dato es que
digo, vienen a poner algo muy importante en el tapete, que es el cuerpo. Digo, por ejemplo, en el 2001, en el post-2001, en el 2002, digamos, ¿no? Al calor de las movilizaciones en el país, por ejemplo, la coordinadora Aníbal Verón, vos los ves y son todos grandotes así, ¿no? Digo, pero hacia el interior de la Aníbal Verón había una asamblea de madres, ¿no? Digo, y esa asamblea de madres determinaba, tenía una parte muy relevante, digamos, en las decisiones que se tomaban, porque eran las que estaban a cargo de los merenderos, de los comedores, y las que ponían el cuerpo a la hora de poner la olla, ¿no? Digo, esos son procesos que van saliendo a la luz, van emergiendo, digamos. Digo, la relación entre 24 de marzo y 8 de marzo, ahí se vuelve como más nítida, digamos, ¿no? Tal cual, y aparte, digo que el movimiento feminista toma, me parece que tiene algo que no han logrado otros movimientos mixtos, vamos a decir entre comillas, o más amplios, el que sí lo hacen las mujeres y las diversidades, que es en este rol de cuidado que te impone el patriarcado, encontrar al mismo tiempo esa red de contención para justamente encarar la lucha, no desde la soledad o desde la individualidad, sino sabiendo que aunque no te conozcas con la que tenés al lado, que la de al lado te cuida, que la de al lado te contiene, por ejemplo, que la de al lado te cree. Entonces, cosas como, no sé... La seño te cree. La seño, la profe se cree, la seño te cree, yo te creo hermana, ¿no? Es como una cuestión que me parece que el patriarcado hace que en los movimientos sociales a los varones los perjudica ampliamente en esto de tratar de ejercer la jerarquía o el poder o la competencia, que con las mujeres eso se ha roto no solamente entre la compañía, sino, como decís vos, intergeneracionalmente. Entonces, eso habilita que, por ejemplo, para el último 8 de marzo, yo pudiera compartir con las compañeras del foro, por ejemplo, que algunas son incluso hasta más grandes que mi mamá, por ejemplo, y uno sentir como ese calor y ese cuidado, y al mismo tiempo en mi rol de docente estar cuidando a mis estudiantes del secundario, claro, en esa participación. Y uno no dice que sean todas flores y colores, sino hay discusiones políticas sumamente interesantes y a distintos niveles. De vez en cuando alguna pelea también. Obvio, está bueno, lo hace divertido. Pero esto, como al mismo tiempo, te cuido, te acompaño, estamos, y la transmisión generacional de la historia, claro, que es un rol, lo mismo que la transmisión de la lengua, que hacemos los grupos de mujeres y no tanto las asociaciones de varones. Bueno, se habla mucho también, ¿no?, de cómo muchas chicas jóvenes le han cambiado la mirada a las madres, digamos, ¿no? Eso es increíble, digamos, ¿no? Exactamente. Yo creo que la cuestión de la democracia hay que pensarla como siempre, es aquello que falta, es aquello que no está, es aquello que está por conquistar, digamos. Digo, no pensarla como un sistema representativo, digo, eso es una parte. Digo, pero la democracia y lo democrático tiene que ver para mí con conquistar aquello que falta, aquello que no está, ¿no?, aquello que es ausente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siempre la democracia te hace caminar, digamos, ¿no? Y nos encontramos en las calles, porque sin las compañeras y compañeros no hay futuro posible. Bueno, trataremos de estar algunos varones más. Espero, ¿no? Espero. Bueno.